dentro del bloque que hemos denominado disculpe, que hemos denominado modelo de producción precapitalista. Lo que vamos a tratar de, lo que voy a tratar de explicar hoy, para que ustedes tengan una idea, básicamente, es la evolución del hombre en sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crecimiento económico y en la prehistoria y el mundo antiguo tiene como precedente otras eras en la historia de la humanidad. Se calcula que hace 2 millones de años aparecieron los primeros homínidos, es decir, esos seres que podían pararse en 2 piernas igual que nosotros y que podían caminar y que podían comenzar a utilizar sus manos como herramienta. Es algo que distingue a los homínidos del resto de los animales, es el uso de la mano como pinza, como accesorio. Digamos, la primera herramienta que hay en la historia de la humanidad son las manos, que hasta el día de hoy constituyen una pieza fundamental. O sea, para abrir una botella de vino con un sacacorcho, las 2 manos son fundamentales, como para abrir una gaseosa, destapar una tapita. Esto lo hacen simplemente los homínidos, no lo hace otro tipo de, de ser en la tierra. Los homínidos fueron evolucionando a lo largo de la historia y aproximadamente en 1 millón de años aparecieron algo parecido a lo que somos hoy como los Homo sapiens. Es decir, personas que podemos pensar, que podemos razonar, que podemos fabular, que podemos mentir, que podemos engañar y por sobre todo que utilizamos el lenguaje para todas estas habilidades y destreza que les acabo de mencionar. Somos los únicos seres en la Tierra que podemos fabular, que podemos imaginar, que podemos mentir, que podemos engañar. Aunque ahora hay unas nuevas teorías que dicen que los animales, principalmente algunas razas de caninas, que tienen la habilidad de engañar. Por ejemplo, estos perros, los pitbull, están muy de moda ahora y que son bastante traicioneros. Bueno, según dicen los psicólogos caninos, dicen que estos animales tienen la capacidad de imaginar escenarios y de proyectar acciones en función de esos escenarios. Y ahí vienen algunos comportamientos agresivos ante ciertos gestos, situaciones de parte de las personas. Antropológicamente se divide la historia, el desarrollo del hombre en periodos. El primer periodo es el neolítico, que lo podemos situar aproximadamente 1 millón de años para atrás. Unos 10.000 años, hace unos 10.000 años podemos situar el periodo paleolítico. Esto es muy importante que ustedes lo vayan sabiendo. Y hace aproximadamente unos 250 años, 300 años, apareció lo que podemos denominar el sistema capitalista, en que algunos lo sitúan
su aparición con la era de las conquistas en el siglo XV, extendiéndolo un poco más, es decir, aproximadamente 500, unos 500 años. En el periodo paleolítico, el hombre vivía en pequeñas tribus, en cuevas, al aire libre. Durante esta era, es una, es una era donde los recursos no son escasos, sino que se encuentran disponibles, y lo cual no hay disputa por esos recursos. Entonces el hombre se dedicaba a la recolección y a la caza. Algunos dicen que también la caza incluía algunas actividades como la pesca. Entonces, este modelo de supervivencia y de producción basado en la caza y y la recolección desarrolló diferentes modelos de cultura. Estos modelos de cultura en realidad responden, diría Marx y Hegel, a a distintos modelos de órdenes sociales. Me parece importante que discutirlo un poco en esta evolución que estoy haciendo del hombre, porque determina una buena entrada y un buen análisis desde el punto de vista de categorías. De categorías. Eh, hace este modelo del paleolítico es el que se denomina comunidad primitiva, es decir, un estado salvaje de barbarie, pero donde no existía la explotación, o sea, no se explotaban los hombres uno con el otro, como lo hacemos en la actualidad, ni tampoco se explotaba ni se saqueaba la naturaleza como sí lo hacemos en la actualidad y que es parte del modelo de producción capitalista en donde todos sabemos que los recursos naturales, tal como en la naturaleza, se convirtió en un recurso económico, un recurso de producción. Entonces, como decía, no existía la explotación y el saqueo, y los hombres producían, que no era un modelo de producción, sino como dije, de recolección y de caza, lo necesario para subsistir. Es decir, no había una de las bases del capitalismo, voy haciendo esta semejanza para que se entienda, digamos, el cambio, que es lo que me interesa explicar en esta casa, no existía el concepto de acumulación. Hay algo que caracteriza el capitalismo, es la acumulación o la acumulación en sí misma y la acumulación como modelo de crecimiento indefinido. Es por eso que el capitalismo no tiene límites a la hora de producir y, y por ende de consumir. Todo va a depender de los recursos que tenga a a su mano. Es por eso que una de las premisas de de la teoría económica clásica es que los recursos son limitados. Para Engels, cuando él caracteriza la civilización, es decir, ya entrando en el paleolítico, es decir, 10.000 años, es decir, cuando el hombre deja de ser nómade y recolector y se asienta en lo que se conoce ya eh, el el modelo sedentario, es decir, deja de ser nómade y pasa a ser sedentario, pasa a tener un asentamiento, empieza a vivir en comunidad. Engels distingue tres modelos. Uno que, uno que es el esclavista, el otro que es el modelo feudal y por último el modelo capital. En el modelo esclavista tiene una duración aproximadamente
unos 5.000 años hasta, se aparece hace 5.000 años y duró hasta el siglo XIX. Hay algunas regiones del mundo donde todavía se practica distintas formas de esclavitud. El orden feudal lo podemos citar como aproximadamente en unos mil años para atrás, mientras que el modelo o el orden capitalista lo situamos entre unos 250 años, más unos 280 para atrás. En el modelo capitalista el hombre produce más de lo necesario para vivir, mientras que los anteriores modelos, en el esclavista y el feudal, el hombre producía para sobrevivir y no le alcanzaba aún para sobrevivir. Es decir, a lo largo de este millón de años que he hecho, que corresponde del periodo neolítico al paleolítico y al capitalismo, las fuerzas productivas se han desarrollado de tal manera que han permitido generar un plus de producción. Y este plus de producción lo que genera es una pequeña minoría de poder, que se apodera de ese plus de producto mediante distintos métodos. Uno son los mercados, otros son la explotación, y el tercero es el saqueo mediante la guerra y otros métodos. Entonces, si nosotros, dice Douglas North, en su libro Estructura y Cambio de la Historia Económica, que es el texto que tiene ahí usted la bibliografía para esta unidad, él dice que si nosotros tomáramos la evolución del hombre como, como un reloj, es decir, de 24 horas, diríamos que el hombre vivió en estado natural eh, mediante el modelo, el estado natural mediante el modelo de recolección y caza, aproximadamente 23 minutos, 23 horas, 50 minutos. Ahora, si nosotros viéramos y que se desarrolla como agricultor, hace aproximadamente 10 minutos. O sea que a lo largo de la historia el hombre vivió de la caza y la recolección durante 23 horas 50 minutos. 10 minutos vivió hace que surgió la agricultura y hace una milésima de segundo que nació el capitalismo, que es lo que estamos viviendo. Sin embargo, en esa milésima de segundo se dio la mayor evolución del conocimiento y la creación de herramientas en la historia de la humanidad. Entonces, esto es magnífico la capacidad del hombre como, porque en una milésima del segundo, haciendo esta transpolación, logró esto. ¿Y qué pasó? ¿Evolucionó el cerebro del hombre? No. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en las instituciones, dice Douglas North, y hubo una evolución en el conocimiento. Todo esto producto de una acumulación de conocimiento. Ahora bien, la pregunta que nos vamos a hacer es cómo se da ese salto, porque el hombre vivió casi 1.000.000 de años de la recolección y la caza, y cómo se da ese paso del neolítico al paleolítico, en donde el hombre se va a establecer en comunidad. Es decir, ya no va a vivir en bandas aisladas como lo vivía en el neolítico. En el neolítico no existía la idea de la familia, y mucho menos la idea de la familia patriarcal. Se vivía en bandas
banda porque la idea de clan aparece después, que el clan sí está asociado a la familia. Por lo tanto, esa idea de banda, eh, el modelo de reproducción que tenía, es decir, creación humana, era mediante el incesto. Es decir, ya no existir la jerarquía patriarcal y la institución como familia permitía el crecimiento de la banda. Si no hubiera sido imposible, si hubieran tenido la misma concepción cultural que tenemos nosotros, tendría que haber, tendría que haber existido el intercambio entre bandas para que no haya incesto. Sin embargo, el incesto es lo que permitió el desarrollo de la humanidad durante ese periodo. Esta transición de la caza y la recolección hacia la agricultura sedentaria fue denominada por Gordon Schiller, el famoso historiador antropólogo, como la revolución neolítica. Sin embargo, para Douglas North, él la denomina la primera revolución económica. Y para Douglas North es una, es una, es una revolución económica, no por la cantidad de cambios que se hayan originado en el periodo, sino básicamente por la magnitud del cambio. Pero me parece que es central para entenderlo a, a Douglas North. Y él va a establecer, digamos, una teoría para tratar de explicar el cambio del paleolítico al neolítico, cómo se da esta transición en este periodo. Entonces, él va a partir de la evidencia sobre el pasado prehistórico en base a los datos que han podido recoger los arqueólogos durante todo ese tiempo, y va a establecer el desarrollo de la agricultura, desarrollo de la agricultura sedentaria tuvo lugar aproximadamente hace unos 10.000 años, donde el hombre se comienza a diferenciar de los animales hacia 1 millón de años, y en donde se va a dar una tasa del progreso del hombre que se va a acelerar de tal manera que va a permitir el paso a la agricultura. Entonces, eh, este desarrollo dice que no fue lineal y que tampoco se dio en todas las regiones de igual manera, sino que se dio distintos desarrollos de forma independiente en diferentes momentos, en diferentes regiones del mundo. Hasta principios del siglo XIX, todavía fines del siglo XIX, principios del siglo XIX, todavía había tribus que vivían como hace 10.000 años en Australia, por ejemplo, ¿sí? En algunas regiones del África subsahariana, que luego fueron conquistadas por el colonialismo inglés y las fueron occidentalizando. Pero no estoy hablando de hace miles de años, estoy hablando de casi no más de un siglo. Esta generación de la agricultura, es decir, el paso de la caza, la recolección a la agricultura, llevó miles de años. Y dice que la tasa de difusión en Europa fue medida por kilómetros por año, y que aproximadamente fue de 1 kilómetro, 17 kilómetros por año. Es un proceso extremadamente lento y que explica un poco las dificultades de la época. Nos damos cuenta que todavía no se había inventado la rueda, que es el elemento central en el desarrollo de la historia de la humanidad, simplemente fue. Él va a comenzar, dice que este proceso se va a dar por la extinción de especies de grandes animales
a finales del Pleistoceno, es decir, al final de la era pleistocénica. Sin embargo, antes de la agricultura, el hombre había comenzado a adoptar algunas fuentes alimentarias más amplias, como los pequeños animales que se iban incorporando a la dieta humana en importancia. Y había también comenzado a recolectar no solo del reino vegetal, sino también había de algunos frutos secos como los conocemos en la actualidad. Entonces, la población humana va a aumentar durante este periodo y el hombre va a emigrar hacia nuevas regiones. ¿Por qué? Porque los animales se iban desplazando, los grandes animales se iban desplazando de región. Pero el problema que tenía el hombre en este periodo es que cada vez necesitaba una mayor cantidad de unidades, es decir, de input, de mano de obra para la caza de estos animales. Entonces, dice Douglas North que esto iba haciendo que bajara la tasa de eficiencia en la caza de animales. Una porque se iban haciendo escaso, una porque se iban desplazando y una porque cada vez se necesitaba una mayor cantidad de unidades de personas para, para, para la caza. Entonces, para esto Douglas North desarrolla un modelito, ustedes lo van a encontrar en el texto y en el PowerPoint de esta unidad. ¿Se está compartiendo en la pantalla? No, profe, no se ve aún. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Entonces, es un modelo basado en la teoría marginalista, en el cual él va a medir el valor del Producto Bruto Marginal de la agricultura. ¿Qué hace con este modelo? El propósito de este modelo es obtener o tratar de deducir las condiciones bajo las cuales el recurso escaso, que va a ser la mano de obra de trabajo, por eso va a permanecer constante, que es la línea verde que ustedes ven en el gráfico, es decir, este es el recurso espacio en trabajo, cómo se va a transformar la ocupación tradicional de la casa y recolección se va a dedicar a la agricultura. Entonces, ¿qué mide en este gráfico? Básicamente, el valor del producto marginal de la agricultura, al agregar unidades, se me va a desplazar la curva, de acá a acá. Si yo agrego unidades en la agricultura, y que si agrego unidades
a la recolección o a la caza, Profe, que va a permanecer constante hasta donde las dos curvas se van a cruzar en el punto de equilibrio. Este punto me va a significar indistinto el valor de producción marginal de la agricultura, el valor de la producción marginal de la caza o la recolección, es decir, me va a... Entonces, a partir de ese punto, Profe, no si está yo agrego... el gráfico, ¿Ah? ¿eh? No está mostrando ¿No? el gráfico. No, disculpa. ¿Se dejó de compartir? Está compartiendo, pero otra filmina. Ah, esta. A ver, las paso. quedó en la filmina de conclusiones, profe. ¿Ah? Quedó en la ¿De filmina qué? de conclusiones. Hablamos compartido. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahí se ve. Bueno. Entonces, lo que le estaba diciendo es que la línea verde, esta, es lo que aparece como constante, que es el trabajo. Entonces, llega un punto en que, en que si yo agrego unidades de trabajo, fuerza de trabajo, que es el eje de las X, a la caza y la recolección, que va a permanecer constante, es decir, no voy a tener la ley de rendimiento creciente, sino que va a llegar a un punto en el cual va a comenzar la ley de rendimiento decreciente. Entonces, en ese punto, que vendría a ser de la variabilidad del valor marginal de, la agricultura, se cruza con el valor marginal de la caza y la recolección, va a ser indistinto. A partir de ese punto, me va a convenir dedicarme a la agricultura. Es decir, no se va a tratar de explicar a través de la teoría, de la teoría, de la teoría marginalista, por qué se pasa desde la caza a la agricultura, teniendo la idea del aumento de la agricultura y por lo tanto de una expansión de la población secular. Esto es cierto hasta cierto, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Luego aparecieron, hay distintas teorías también sobre esto. Una es la teoría de Goldberg-Children, que dice que este traspaso se produce por la extinción de los grandes animales en la última glaciación, la era del hielo. Ustedes han visto la película cuando era chiquito, en ese periodo, en que eso fue determinante. Sin embargo, los últimos estudios demuestran que no coincide este periodo con la extinción de los grandes animales y la aparición de la agricultura. Luego hay otra teoría que es la de Plywood, que es de la zona nuclear, es decir, que dice que se desarrolla en una determinada zona que tendría las condiciones específicas para hacerlo. Sin embargo, esta teoría es insuficiente para explicar. Y luego está la teoría de Flannery y Binford,
es la teoría del cambio climático, que dice que se produjo precisamente por el cambio de era geológica. Sin embargo, tampoco coincide en el tiempo. Entonces, eh, esta- esto- este cambio eh, que se va a producir del Paleolítico al Neolítico, es lo que él va a denominar la primera revolución económica. Esta primera revolución económica lo que va a tener cuando el hombre se hace sedentario es un cambio que es fundamental en la estructura de las instituciones. Esa idea. Es fíjense bien, y esto Barcelona es el cambio de la propiedad común a la propiedad comunal. En el periodo neolítico, la propiedad era de tipo común, es decir, era de todos y no era de nadie. La propiedad, todos tenían libre acceso a todo. Las tierras no tenían dueño, los animales no tenían dueño, nada tenía dueño, no existía el concepto de propiedad, aunque a veces se lo denomina derecho de propiedad común. A mi entender, mal dicho, sino que son, no simplemente vamos a hablar de derechos comunes. Profe, Y sí, perdón que me interrumpa, pero, o sea, no, para ubicarme yo en el tiempo, ¿en qué momento es cuando pasa la propiedad común a comunal? O sea, ¿qué en el neolítico, el nombre de la del historia? paleolítico al neolítico, del paleolítico al neolítico, hace 10.000 años aproximadamente. Está, gracias. ¿Mm? Entonces, en ese periodo, al hacerse el hombre sedentario, se van a comenzar a crear otro tipo de institución y se va a cambiar de la propiedad común a lo que se va a denominar la propiedad común. Es decir, si bien en donde va a estar delimitado un territorio, y en donde los, los bienes que están dentro de ese territorio van a gozar ahí siempre un derecho de propiedad comunal, es decir, van a ser de la comuna, y algunos incluso eh, llegaron a ser de propiedad individual privada. Es decir, hace 10.000 años que tenemos que el hombre vive, es decir, eso, hace 10 minutos que el hombre vive de esta manera, es decir, con derechos de propiedad comunal y propiedad común. Durante todo, en ese reloj que hace Douglas North de la evolución del hombre, durante 23 horas y 50 minutos, vivió libremente con derecho de propiedad común. Es decir, en la historia de la humanidad es bastante nuevo este modelo nuevo de acumulación y de derecho de propiedad. Y al establecerse los derechos de propiedad comunal, va a aparecer una institución que es clave. Se necesita de una institución para que resuelva los problemas de cuidar, por un lado, los bienes que posee esa comunidad y por otro lado, de cuidar a la comunidad. Es decir, el hombre se va a convertir en esta etapa en productor, porque se va a dedicar a la agricultura o a la crianza de animales domésticos, va a comenzar a hacerse de ropas mediante la lana y otras fibras de la naturaleza, va a comenzar a construir
sus refugios, ya no va a vivir más en cuevas, sino que va a tener otro tipo de habitáculo y vivienda para desarrollar, y va a aparecer, dice, aproximadamente con el concepto de familia, y de familia patriarcal, digamos, con una figura clave del hombre. Se dice que antes había, según dicen los arqueólogos, los antropólogos, que antes existió, digamos, hasta sociedades donde la mujer tenía el dominio sobre el hombre. Sin embargo, en esta etapa aparece el matriarcado y esta idea de clan o familia que va a vivir en una morada o en un territorio determinado conviviendo con otros clanes o otras familias, otras moradas. ¿Entiende la idea? Entonces, esto es clave para el desarrollo del derecho de propiedad. Pero este derecho de propiedad, para ser cuidado, necesito de otra institución que se crea en esta época, que es una institución de carácter cuasi parasitario, porque en realidad no produce nada, que son las fuerzas de seguridad. Se necesitaba de alguien que cuidara ese orden, tanto la seguridad interna como la seguridad externa. Porque bien como decíamos al comienzo de la clase, el desarrollo de la humanidad a lo largo de este periodo del neolítico al paleolítico no se dio en forma conjunta y gradual en todas las regiones, sino que se dio en forma dispersa y dependiendo de las regiones. Y como veíamos que había desplazamiento de las comunidades nómadas, de las bandas, cuando estas bandas se encontraban con un asentamiento de este tipo, en donde veían que había animales domésticos, que tenían agua, que tenían donde dormir, que tenían mujeres, que tenían niños, etcétera, se querían apoderar de ellos. Entonces necesitaban de una fuerza de protección. Entonces, ahí es donde va a comenzar, debido a este cambio de los derechos de propiedad de comunal, de común a comunal, va a aparecer esta idea de la guerra o del conflicto. Porque no me toque, esto que es mío y lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Como decía una vieja canción del rock nacional. Entonces, este modelo de la agricultura pasa a ser una revolución económica para Douglas North, porque en la agricultura el hombre encontró los incentivos necesarios para hacerse sedentario. ¿Por qué? Porque esto le daba mayor seguridad, era más fácil de abastecerse, no debía movilizarse, estaba más seguro y le permitió una vida más ordenada que la de la casa y la vida, y la vida nómada. Entonces las poblaciones fueron creciendo a lo largo de este periodo, en donde se va a terminar la idea de lo que va a llamar Marx también el comunismo primitivo del neolítico, es decir, el comunista donde no existían los derechos de propiedad, y va a aparecer, va a ir apareciendo, digamos, lo que se conoce como la edad antigua, que va a dar lugar a grandes civilizaciones. Va por el siglo VI y VII antes de Cristo, los asirios, los caldeos, los fenicios, luego los egipcios, hasta llegar a lo que se conoce como el imperio
como el Imperio Romano. El Imperio Romano, como ustedes saben, fue un gran imperio que lentamente comenzó su decadencia, como todo imperio tiene un comienzo y un fin, y en este caso del Imperio Romano, fue un imperio por la expansión territorial que tiene, en donde mientras más grande se hace el imperio, cada vez son mayores los costos de transacción que tiene ese imperio para sostenerlo, para sostenerlo en el tiempo. Entonces esto le obligó al imperio romano, no me quiero detener mucho en esto, porque esto se alcanzó a ver en la secundaria y lo conoce. Comenzó un gran periodo de declinación que se conoce como la era, como la historia antigua, a todo ese periodo, aproximadamente hasta el siglo III después de Cristo, en donde se va a dar una serie de hechos. Voy a dar un salto acá, un salto a los fines metodológicos, pero hay muchas cosas para explicar ahí en el medio que no viene al caso. Entonces el relato completo, pero sí me quiero detener en que en ese periodo es un periodo de guerras imperiales que termina con la disgregación del Imperio Romano del siglo III y el siglo V después de Cristo, y que va a dar nacimiento en Europa en el siglo V, con la caída de Roma, a una era, o a un sistema, mejor dicho, un sistema social que va a ser el feudalismo. El feudalismo aproximadamente lo podemos situar entre el siglo V, desde la caída del Imperio Romano y la transformación al cristianismo de Constantino, el último emperador romano, y se transforma al cristianismo y mediante su unión con el papado logra, digamos, cierta armonía, hasta el siglo XIV, que lo podemos situar con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Este periodo feudal estuvo caracterizado por una estructura jerárquica en la que los grupos dominantes, los señores feudales, gobernaban sobre las tierras. Y el trabajo a partir de relaciones feudo-vasaliáticas. Es decir, existía una persona que era el dueño del feudo. El feudo que era de una pequeña porción de tierra. El dominio del feudo llegaba hasta la capacidad militar que tenía el señor feudal de protección. Es decir, más allá no podía llegar. ¿Por qué? Porque Europa enfrentaba en este periodo dos graves problemas. Por un lado, las invasiones nórdicas de los pueblos vikingos, del norte hacia el centro. Recuerden que los vikingos llegaron incluso a Inglaterra, llegaron a las puertas de París, tuvieron una expansión impresionante sobre Europa y siempre fue una amenaza, mientras que del norte estaban las invasiones de los pueblos otomanos, es decir, de los pueblos del norte de África, que cruzaban por el estrecho o por el mar Mediterráneo. Entonces Europa se encontraba en una situación de fragmentación luego de la caída del Imperio Romano. No había un imperio que ofreciera protección a todo el territorio. Entonces se va a organizar en esto que se denomina el sistema feudal, enfermo.
El feudo era básicamente, como les decía, una extensión de tierra hasta que llegaba hasta donde el rey y el señor feudal podía garantizar la seguridad. Entonces, dentro de esta estructura, que es una estructura piramidal, muy similar a la de la iglesia, existía la figura en la punta del vértice, que era el rey. Luego venía lo que se denominaba la nobleza, en la cual la nobleza estaba, lo que se denominaba también dentro de la nobleza, los caballeros, que eran los encargados de la protección del feudo, y el clero, el alto clero. El alto clero era el encargado ideológico, digamos, podría ser el poder ideológico de garantizar el orden y el poder de coerción mediante la idea de que había un ser superior que era Dios. Y a su vez, y abajo estaba, digamos, el pueblo, o el pueblo, en donde estaban los siervos de la gleba, que eran los, los que trabajaban la tierra para un señor feudal, y ahí también había algunos hombres libres y también había esclavos. Entonces, este gran sistema tiene la característica que yo creo que lo que le da sustento eh, a al modelo social y económico que va a configurar el feudalismo, es el orden político. Y como todo orden político, debe tener un poder. Y este poder lo tenía el rey. Lo tenía el rey, pero bajo, vamos a llamarlo así, no de supervisión, sino como una especie de connivencia con la iglesia. ¿Por qué? Porque arriba del rey estaba Dios únicamente. Y en este orden jerárquico, el rey era el representante de Dios en la tierra. Por eso se decía que los nobles, la nobleza hereditaria del rey y el rey, eran de sangre azul. Es decir, que no tenían la sangre común. ¿Y por qué se decía sangre azul? Con la idea del cielo. Es decir, porque arriba de él era, era, era Dios en la tierra. Entonces tenía todo un valor simbólico, y lo simbólico se expresa en relaciones de poder. Y esta relación de poder que tenía el rey, sobre todo, estaba sentado en las ideas de la escolástica, es decir, de la iglesia, en esa época, en la cual la idea central era que el estar en la tierra era una transición para el hombre para pasar al cielo. O pasabas al cielo o al infierno, de acuerdo al comportamiento que tenía en la tierra. Entonces, los que se portaban mal, según la iglesia, es decir, los pecadores, es decir, los que se sublevaban contra el rey, los que, según la iglesia, tenían prácticas inmorales, eh, digamos, hasta la masturbación estaba castigada en esa época, pasaban por instituciones como la Inquisición, la Santa Inquisición, que era un fuero directamente del Vaticano como una fuerza de seguridad y castigo que realizaba los juicios a aquellas personas que se consideraban pecadores, pero no eran pecadores por elección, eran pecadores porque estaban, según la iglesia, empoderados por el demonio. Entonces había que sacarle el demonio. Y bueno, la forma más común de sacar el demonio era quemándolos o torturándolos, etcétera, etcétera. Entonces, esta institución es clave para mantener el orden, porque
en una sociedad de ese tipo, en donde la ideología predominante, esta ideología de que la Tierra es un estado de transición hacia el cielo o el infierno, cualquier siervo de la gleba se sublevaba, se subordinaba fácilmente a un señor feudal. Pero a su vez, este sistema feudal era un sistema contractual tácito entre el señor feudal y el siervo de la gleba y el rey. ¿Por qué? Porque a cambio de que el siervo de la gleba, el siervo cultivara las tierras del señor feudal, el señor feudal y el rey le garantizaban protección de las invasiones, ya sea de los pueblos nórdicos, los vikingos, o o de los pueblos del sur, del sur de los pueblos otomanos, y le garantizaba esa seguridad frente a eso y justicia. Entonces, el sistema feudal también es un sistema de orden contractual, donde hay una contraprestación de servicio. Ahora bien, esta contraprestación de servicio dentro del feudo aparecía ordenado de una manera de tratar de lograr algunos rendimientos óptimos, rendimientos crecientes en algunas ramas. Por ejemplo, a fin de garantizar el pan para todos, o el vino, o el agua, generalmente los molinos, eh, los molinos harineros eran del señor feudal, del rey, pertenecían al rey, perdón, pertenecían al rey. Y el rey disponía de todas las tierras que las entregaba al señor feudal para que las administre. A su vez, el señor feudal, que era el dueño de eso, tenía a sus vasallos dentro de esa tierra. Ahora, esa tierra tenía valor, esto es clave, esto es una pregunta a veces de parciales o de finales, tenía valor únicamente si había un siervo en la tierra, es decir, si la tierra podía ser explotada, podía ser trabajada. Si esa tierra no podía ser trabajada, carecía de valor. Es una diferencia fundamental con el régimen capitalista, donde la tierra tiene valor por sí misma, sea trabajada o no sea trabajada. Es decir, la tierra adquirió un valor porque se transformó en un recurso de producción en el sistema capital. Entonces, para que vayamos viendo la diferencia y cómo se van dando los cambios de... Entonces, la protección se va a constituir como un principio organizador de las relaciones sociales dentro del sistema social y económico denominado feudalismo. Y este orden que se da dentro del feudalismo va a determinar que los feudos sean de distintos tipos. Digamos, va a haber feudos más grandes, feudos más pequeños, en donde estos feudos a lo largo de la historia van a comenzar, luego que las invasiones nórdicas, las invasiones otomanas fueran disminuyendo y fueran siendo contrarrestadas, un periodo en donde se van a cortar las distancias de los feudos, es decir, se van a establecer caminos, se van a establecer rutas entre feudo y feudo. Ustedes recuerden que Europa en esa época no es como lo vemos ahora, nada que ver. Eran grandes bosques, grandes secciones del bosque, donde el bosque era un lugar peligroso, ¿sí? Porque en el bosque podían
Todos habrán leído La Pelucita Roja, hay uno de esos cuentos. Bueno, las brujas estaba Blancanieves, las brujas estaban en el bosque precisamente, el bosque era lo oscuro. Sin embargo, bueno, lentamente, pero sostenidamente, se va a dar un desarrollo de lo que se va a conocer como rutas al principio comerciales de intercambio entre feudo y feudo, en la medida que esas rutas fueran seguras, y con la unión de otros feudos van a comenzar a aparecer lo que se va a conocer como feria, es decir, un lugar en común, una feria, un lugar en común que va a actuar la feria como un mercado de intercambio. O sea, la idea de mercado tiene larga data, o sea, no nace la idea del mercado cuando nace el capital, pues los mercados existieron siempre, aún en el imperio, en la historia antigua también existían los mercados. Entonces, estas ferias que eran como mercados, eh, comenzaron con actividades de trueque, donde podían llegar pequeños mercaderes, pequeños artesanos, donde, donde intercambiaban sus mercancías. Ahora bien, el problema que tenían estos mercados es que no tenían una unidad económica de cuenta. Es decir, que los trueques se realizaban en función de la necesidad del producto de uno y de otro. Y esto constituía un problema para algunas cosas, y básicamente a donde no se daba el trueque y aparecían algunas monedas, también constituía un problema, puesto que las monedas tampoco tenían el mismo valor. Cada reino tenía su moneda, y para cada reino tenía valor, moneda de oro, de plata, etcétera, el cuño de plata, español, etcétera. Entonces, todo esto fue un gran, un gran, un gran proceso que llevó bastante tiempo para lograr la monetización de los mercados, la monetización de la sociedad. Ya estamos hablando casi de 10 siglos, o sea, de 1000 años del paso para establecer algo parecido a lo que hoy tenemos en el siglo XV, que va a ser el comienzo de la expansión de ultramar, digamos, ya no Europa, sino ya también, ya también América, aunque en paralelo en América también existían otras culturas. No es que vinieron los colonizadores, los españoles, conquistaron, y lo que hicieron fue los conquistaron y destruyeron las culturas preexistentes, donde también tiene idea de mercado, de trete, moneda, etcétera, de distinto valor, pero en una cultura muy diferente en su relación con la naturaleza, en las culturas andinas principalmente, la naturaleza no era objeto de la explotación, sino que era un ser viviente más. Por eso acá se adoraba a la Pachamama, a la Madre Tierra, no se adoraba a un dios imaginario que estaba en el cielo, si no existía ese día del paso, que la tierra era un lugar de paso y se iba al cielo o al infierno. Acá el verdadero Edén era la tierra, el verdadero Dios era la Pachamama, la tierra. Por lo tanto, había que cuidar y vivir en armonía con la tierra, porque este era el mundo. Bueno, estamos ahora. ¿Alguna pregunta, comentario? Así me tomo un vaso de agua. Pego con vaso de agua. No.
Bueno, seguimos entonces. Y en este periodo de transición del feudalismo, en donde van a aparecer estos pequeños mercados y van a aparecer lo que se llama la protoburguesía. Y la protoburguesía, un conjunto de comerciantes, de mercaderes, de escribas, de banqueros, etcétera, que van a tener un desarrollo muy lento. Es acá cuando aparecen las primeras ferias, donde la más famosa era la de Champagne, en Francia, y la de, y la de Brujas. eh, van a aparecer en primer lugar, como estas transacciones comienzan, de la feria se hace una vez al año, hay todos los comerciantes de los mercados, hacer el intercambio, luego, luego se comienza a hacer con mayor recurrencia a medida que se hacen más seguras, las rutas son más seguras, las rutas son más viables, las distancias se comienzan a cortar y van a aparecer, y entonces las ferias van a comenzar a crecer de tamaño. Entonces, para ir a una feria se va a necesitar volumen de mercadería, etc. Entonces, por ahí uno de los problemas que tenían era el tipo de cambio, es decir, las transacciones. Todavía como no había una unidad homogénea de medida, no existía el sistema métrico decimal, por ejemplo, entonces no se podía, no todos medían igual, y a su vez existía cierta inseguridad con la moneda. Va a aparecer una figura que se llaman los letristas. Eran los letristas, era gente que anotaba las transacciones, es decir, anotaba transacciones en el libro, que vendrían a ser los contadores de, de esa época, y le daban a cambio un papel, una carta, donde decían que ese valor le servía como un vale para la próxima feria para pagar. Entonces, de esa manera no se llevaban moneda, porque existían también los atracos y los fraudes, sino que comienzan a haber este tipo de elementos de pago y luego se van a transformar en lo que se va a conocer los banqueros. Entonces, los escribas, los banqueros, van a ser, van a, van a ser dos instituciones nuevas que se van a crear y van a ser determinantes para establecer las relaciones comerciales. Bien, te voy a contar un ejemplo. ¿Qué hacía la gente en esa época? Entonces, una moneda de oro, ¿viste? Como no existía un sistema de peso de la unidad de oro, que no existía el sistema métrico decimal, la balanza la van a inventar los árabes, siempre recién se va a incorporar a Europa un par de siglos, un par de siglos después, y no había cómo medir. Entonces, agarraban una moneda de oro, la limaban, le quitaban peso, con eso hacían moneda, o sea, lo devaluaban, o sea, hacían devaluaciones de moneda ya en ese. Entonces, para evitar esos mecanismos, es que aparecen los banqueros y los que escriban de alguna manera para garantizar. Y aparece la moneda como unidad de reserva. Entonces se va constituyendo en este periodo una pequeña burguesía que va desplazando lentamente, no del poder, pero sí se va independizando de esa estructura piramidal que constituía el feudo, porque va adquiriendo poder económico, y donde la nobleza va a necesitar de algunos elementos para sobrevivir. Entonces, la nobleza va a establecer, por ejemplo, en las rutas,
sistemas de peaje, y ahí aparecen los peajes. Eran aduanas de tipo seco, en donde se cobraba el paso por esa ruta, se recauda de esa forma recaudaba para el feudo y para su rey. Entonces, hay una adaptabilidad, se va dando una adaptabilidad del orden feudal al surgimiento de esta nueva burguesía en este, en este, en este periodo. Es un periodo muy rico eh, en cuanto, en cuanto a la construcción de lo que se va a denominar clase social, diría Marx, ¿no? Porque va a aparecer una clase alta y una clase burguesa, la burguesía, y a su vez va a seguir existiendo esa, ese campesinado todavía pobre que muchos van a seguir viviendo eh, en este orden, en este sistema feudal, en donde las tierras, como bien le decía hace un rato, eh, eran del señor feudal y tenían valor únicamente y se trabajaban, y en donde ese, ese, ese siervo de la gleba que trabajaba ahí debía darle parte de su producción al señor feudal, ese era el acuerdo. Existían tierras comunes, es decir, que eran de todos, y que estas tierras se trabajaban en forma comunal entre todos, entre todos, entre todos los siervos, y que iban a una bodega común de abastecimiento del reino para épocas de hambruna, de sequía, etcétera. Recordemos que en esta época el gran condicionante que tenía el crecimiento demográfico estaba basado en, en el sistema, en el clima, básicamente, y en las condiciones de producción que se daban en distintas zonas climáticas dentro de la misma Europa. Entonces, los años de sequía era probable que fueran años malos para todos en general. Y si el feudo no tenía una buena bodega, es probable que ese feudo muriera mucha gente de hambre. Entonces, los ciclos poblacionales son bastante dispares y hay subas y bajas permanentes. Por otro lado, otro de los graves problemas que se dan en estos siglos, que se van a agudizar en el siglo XV y el siglo XVI y XVII, eran las enfermedades y las pestes, que eran muy comunes. La viruela, por ejemplo, eh, si una población, un feudo, entraba en viruela, es probable que más de la mitad del feudo desapareciera. Luego con la peste bubónica, que esto se va a dar ya más en el siglo XV y XVI, donde las actividades comerciales de intercambio se hacen más asiduas y más rápidas, entonces se van a desplazar ratas de ciudad a ciudad, o sea, cuando se conquista América, de América hacia Europa, y de Europa hacia América, ciertos roedores, el cuerpo no estaba preparado para ello y va a devastar ciudades enteras como la Francia en el siglo, en el siglo XVI. Es decir, bueno, en esta unidad lo que tratamos de explicar es cómo es el proceso de cambio. El proceso de cambio que se da del neolítico al paleolítico hasta el feudalismo. Y donde lo más importante que entendamos es que las relaciones de poder están basadas básicamente en derechos de propiedad. Entonces, mientras la propiedad fue común, como lo fue
en el periodo neolítico, donde el hombre era nómade, vivía en cuevas y vivía en la recolección y la caza, digamos, no existieron los dos problemas básicos de la economía clásica. El principio de escasez no existía y tampoco existían problemas de derecho de propiedad y de distribución de la riqueza, ya que todos tenían libre acceso a todo y los recursos no eran. Ahora, cuando esos recursos comienzan a ser escasos, que es lo que expliqué en la primera parte de la clase, que hay distintas teorías, está la de Douglas North, está la de Gordon Children, está la de Callender, todas estas teorías que no llegan a explicar por qué se da ese proceso, es que, es que, la, es que los derechos de propiedad van a cambiar, mutar, van a cambiar y mutar en ese periodo. Es decir, a ver cómo podemos sintetizar. Hay una transición de los derechos de propiedad común a los derechos de propiedad comunal a los derechos de propiedad privada. Y es cuando se estandarizan los derechos de propiedad privada, cuando los recursos comienzan a ser escasos y donde comienzan a ser las necesidades ilimitadas. Y en los otros dos periodos de derecho de propiedad común y propiedad común, los recursos no son tan escasos en disponibilidad, tal vez si son escasos a la hora de apropiarse de los mismos, y las necesidades no son ilimitadas, sino que estamos hablando de sistemas casi de subsistencia, economía de subsistencia. Es decir, en estos modelos precapitalistas, una de las características que son modelos prácticamente de subsistencia, para luego pasar a modelos en el capitalismo ya a modelos de consumo, de producción para el consumo. Entonces ya no existe, en estos periodos existe una producción para la subsistencia, y donde esa subsistencia está basada en cosas muy básicas, en donde la alimentación es fundamental. Es por eso que para Douglas North los cambios de los derechos de propiedad, principalmente de derechos de propiedad privada, es clave para explicar esa milésima de segundo en ese reloj de 24 horas que hacía mención, que 23 minutos, 23 horas, 50 minutos pertenecen al paleolítico, donde el hombre fue sedentario, cazador, vivía nómada, que hubo 10 minutos que explican la agricultura, el sedentarismo, el periodo neolítico, y que esa milésima de segundo del capitalismo se da el mayor crecimiento en la historia de la humanidad. Bueno, en esa milésima es donde se va a producir el mayor crecimiento económico. Y para Douglas North es clave el derecho de propiedad privada, porque dice que el derecho de propiedad privada es el que genera los incentivos. Mientras que cuando los derechos de propiedad son comunes, no existen los incentivos. No hay incentivos. Hay incentivos, es por eso que cuando los animales de gran porte comienzan a escasear, el incentivo a la caza, según la teoría marginalista de ese gráfico que mostramos, el hombre va a tender a desprenderse de la caza y va a pasar a ser sedentario. ¿Por qué? Porque ese modelo le da tiene mayor incentivo. ¿Por qué? Porque ahí empieza la ley de los rendimientos crecientes. Y a menor esfuerzo obtengo un mayor beneficio. Entonces, esto de los costos decrecientes también aparece como un factor clave
para que estas costos sean decrecientes, el derecho de propiedad, mientras más exclusivo es, parece que se logran los mayores rendimientos. Eso en cuanto a una explicación de un tipo de vista institucionalista. Ahora, si nosotros si analizamos este periodo desde un punto de vista del desarrollo de la sociedad, vamos a ver que de un hombre libre pasó a ser un hombre esclavo, un siervo de la gleba, y donde va a aparecer, digamos, estamentos, sistemas de poder coercitivo y clases sociales parasitarias, porque en realidad el rey y la nobleza, salvo los caballeros que estaban preparados para la guerra, bueno, el islero también, son clases parasitarias, aunque no producen absolutamente nada. Y su único objetivo en la vida era el goce. Ellos vivían para la contemplación y el goce, al igual que los reyes ahora, digamos, son figuras decorativas. Hace poco murió la reina madre Isabel II y ustedes habrán visto documentales, se habrán instruido seguramente de lo que nos presentó la reina madre en Inglaterra durante casi un siglo vivió, ella. Y bueno, su actividad era netamente protocolar, nunca produjo nada, ni trabajó nada, trabajó de rey. Entonces, este estudio, si lo vemos desde lo social, ya vemos claramente la aparición de clases sociales y de modelos sociales. Hegel dice el esclavista, después dice el feudal y después dice el capitalista. Y en donde Hegel va a decir que en el sistema esclavista el esclavo tenía un dueño, y el cual el esclavo recibía a cambio de su trabajo la casa y la comida. Cuando el costo de esto, de mantener al esclavo, se hizo muy grande, se pasó a un sistema feudal, aunque convivieron los dos, ¿no? Convivieron esclavismo, y no, solamente que el esclavismo ya de la era de mediados del siglo XV en adelante, tiene que ver con la negrura, tiene que ver con el negro como un ser inferior, el africano, que va a ser tratado como una bestia, decían que no era humano, y por lo tanto era un animal con habla, digamos, que servía para las tareas. Ya cuando esto ya no funcionó, por razones políticas, económicas y sociales, bueno, se pasó a la idea del capitalismo, de la idea del empresario y el trabajador, el asalariado, en donde el trabajador permanece durante una determinada cantidad de horas bajo la tutela y el régimen que debe obedecer el régimen que le impone y que le va a pagar un salario. Y esto resultó mucho más económico que pagar en la casa. La comida como la esclavita, que no le hicieron rebeliones, y bueno, que permitió cierta independencia y a su vez le permitió que esos mismos trabajadores le compren lo que ellos producen. Entonces, bueno, a esta altura, lo que nosotros vamos pretendiendo con la materia, a medida que vamos avanzando en las unidades, es esta construcción de conocimiento que ustedes sepan interpretar el cambio, cómo se origina, dónde se origina, cuáles son las causas de ese cambio y por qué se da ese cambio en ese lugar y no en otro lugar. Entonces, esas son las categorías de análisis para estudiar cada unidad. Porque esta categoría de análisis a ustedes le van a permitir en un pronto desarrollo profesional, cuando se reciban, poder analizar lo que está pasando
porque lo que nos está pasando hoy es producto de lo que nos pasó antes. Digamos, ningún hecho viene de por sí mismo. Todo es contingente, todo tiene una contingencia anterior. Por eso es importante el estudio de la historia, y más para nosotros que estudiamos la ciencia económica para entender lo que pasa en la economía. Si no sabemos los hechos y por qué se dan, cómo se dan, en qué circunstancias se dan, dónde se dan y qué intereses hay en juego y, y cuáles son los actores que están en juego en ese proceso, difícilmente vamos a poder dar una explicación o vamos a tener una explicación y tomar las decisiones adecuadas cuando asesoremos a un empresario, a un gremio, una cooperativa, una mutual, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Tanto, ¿hay alguien vivo ahí en la serie? Bueno, si no hay dudas, consultas ni comentarios, bueno, Yo tengo los una veo el pregunta. lunes en mi clase. Sí, ¿Ese PowerPoint está subido al aula? sí, sí, está todo subido. ¿Lo subió? Ah, dale, listo. Sí, sí. Dale, Están gracias. los PowerPoint y creo que hay unos videitos también, el resumen de 10 minutos, que grabamos en un momento. ¿Alguna otra? Sí, yo le hago una consulta. Sí. Cuando ya estaban viviendo en clanes, como en grupos familiares, ¿también existió este deseo de extensión de territorio o de poder? ¿O fue más cada uno en la suya? No, ahí por eso, digamos, lo que te puede explicar es la teoría de la familia y el patriarcado. Digamos, cuando comienzan a darse asentamientos muy cercanos y para evitar la disputa y la guerra entre ellos, porque eso desgastaba a uno y a otro, va, va a comenzar, digamos, el intercambio de las mujeres, digamos, los casamientos entre tribus, entre clanes, entre comunidades, ¿sí? Donde las mujeres eran entregadas, no iban por libre elección de un lugar a otro. Entonces, eso garantizaba la paz y eso permitía mayores unidades económicas y por ende mayor productividad. Eso es lo que va dando el, digamos, un paulatino desarrollo eh, hasta la conformación de ciudades de la edad antigua. Bien, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos el lunes entonces. Y seguimos. Buenas noches y gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Mario, ¿me escuchás? Sí, ya sé. ¿Todo bien? De 10 la ¿Ah? clase, che, de 10. ¿Sí? ¿Se entendió, hijo? Sí, sí, sí. Salvo el tema ahí, los gráficos, pero una vez que se acomodó, se entendió. Es un problema, sí, depende de la compu que hagas de ver. Hay una que No, tengo un PowerPoint que es del año el pedo y agarré justo esa compu. no, pero estuvo de 10, estuvo de 10. Sí, Aparte, por lo menos todo hasta el final. sí, había un más menos 10 que iban y venían, Mm. pero se mantuvo el número ahí en los 60, por ahí. Poco, me pareció, por la cantidad de alumnos o no. Sí, sí, pero eso es lo que vamos a tener. El otro día, ¿cuánto había? En clase había. Sí, sí, sí. Sí, pensé que, pero yo Y pensé lo mismo. colgados había poquito, ¿no? Claro. No, bueno, sí, ponele que colgó y 100 tenía, 100 más o menos. Pero bueno, ahora empieza la evaluación, ya la próxima vez como más, em, tienen más un porqué, digamos, para estar conectados. Sí, sí.
Bueno, pero, digamos, en clase está lo que toma. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, Bueno, nos vemos. dale, querido. Nos hablamos cualquier Chau. cosa. Chau, chau. Dale.